Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. Un fuerte abrazo. Gracias por conectarte. Gracias por conectarte a este tu discipulado de doctrina básica. Estamos probando la transmisión. Sí, ya me veo aquí en la transmisión. Entonces, bienvenidos a todas las personas que están allí, que dicen aquí estoy, a Samuel, a Paola Cubides, a Alcides Laverde desde la ciudad de Cartagena, Mara Pérez desde Chinú, Isaías desde Sagún, a todas las personas que se están conectando en este momento, Angélica López. Gracias por conectarte, gracias por tener hambre y sed del Espíritu Santo, hambre y sed por el Señor, por conocer cada día más. Un fuerte abrazo a Margaret, a Diana, a las hermanas Moyano, a todos los que se están conectando, a todos los estudiantes de este instituto. Y hoy es un día muy especial porque vamos a estudiar la Santa Cena. Amén. El, es la lección número 6. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti las gracias, a ti el honor, Señor, por permitirnos estar aquí compartiendo de tu palabra, Señor. Instrúyenos, Señor, danos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu revelación, Señor, que seas tú hablando, Señor, que seas tú instruyendo, danos sabiduría, danos inteligencia, entendimiento, Señor. Queremos conocerte aún más, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien enseña. Dice la palabra que Jesús dijo que Él nos enseñará todas las cosas. Que seas tú, Espíritu Santo, en esta noche guiándonos, enseñándonos, Señor. Poderoso Rey, a ti todo el honor, a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, comencemos inmediatamente. Vamos a hablar de la Santa Cena, el por qué debemos celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Algunas personas lo ven como un ritual, otras personas quizás no lo ven así, otras personas de pronto no lo ven tan obligatorio. Yo creo que cada persona tiene un concepto diferente de la Santa Cena. Entonces, la idea es estudiarla como institución, estudiarla como algo que Dios, que Jesús instituyó para sus seguidores, para los hijos de Dios, para sus hermanos, para eh, todos aquellos que creemos y tenemos nuestra fe depositada en Él. Amén. Entonces podríamos decir de entrada que la Santa Cena es una celebración que el Señor nos encomendó a todos sus hijos celebrar con el fin de recordar su muerte y su sacrificio en la cruz. ¿Amén? Entonces, vamos, es una ceremonia instituida para nosotros de carácter obligatorio, debería ser obligatorio. Amén. Porque a través de ella vamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Conmemoramos el acto de la cruz, ¿sí?, a través de la Santa Cena y anunciamos la segunda venida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son, digamos, varios los elementos que se juegan aquí. Primero, ratificar ese nuevo pacto del cual vamos a hablar más adelante. Segundo, ratificar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tercero, vamos a anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a conocer qué dice la palabra de la Santa Cena y vamos a leerla en Mateo 26:26, que dice así. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, dice todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día
en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Mire que Mateo está hablando Cristo, porque luego vamos a ver en 1 Corintios cuando es Pablo quien recibe la revelación del Padre y nos manda a decir que debemos celebrarla. Entonces, es Jesús el que está diciéndonos que debemos celebrarla porque el pan representa su cuerpo y el vino, que nosotros usamos un jugo, que es parecido al vino porque el vino es jugo de uva, representa su sangre. Amén. Pero mire que dice algo interesante aquí. Dicen, beban de ella porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Entonces, allí yo quiero abrir un paréntesis, porque quizás muchos, y es un tema del cual no se ha predicado casi en las iglesias, y es ¿qué es ese nuevo pacto? No podemos celebrar la Santa Cena sin conocer qué pacto estamos celebrando en esa ceremonia. Entonces, por consiguiente, vamos a estudiar qué es el nuevo pacto. Amén. ¿Qué es el nuevo pacto? Y quisiera remontarme a lo que dijo, a lo que la palabra habla con respecto a lo que sucedió en el Edén. En el Edén, Adán y Eva pecaron y perdieron ¿qué? ¿Qué perdieron? La plenitud y la comunión con Dios. La perdieron absolutamente y fueron desterrados del jardín. Desterrados absolutamente del jardín y apartados de la presencia de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado toda esta, o leído la historia de Adán y Eva y lo que sucedió en ese momento. Desde ese destierro, Dios se ha encargado de buscar a esos descendientes. Y vamos a hablar ahora del pueblo de Dios, de Israel, de buscarlos con el fin de restaurarlos. Acuérdense que fueron destituidos y de esa destitución viene luego Abraham, viene Isaac, Jacob, viene Moisés, viene el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento es la búsqueda de Dios de restaurarlos al estado original en que se encontraban Adán y Eva. Para ello, Dios tuvo que crear un primer pacto. Amén. En el Edén. Dios posteriormente crea un segundo pacto, un tercer pacto. Todos estos pactos de los cuales voy a hablar ahora fueron la búsqueda y la celebración de Dios con su pueblo o con sus hijos para restaurarlo. Pero ¿qué pasó? Sus hijos incumplieron estos pactos. El Edén simplemente fue la representación del pacto ideal. Un pacto donde Dios estableció a sus hijos, Adán y Eva, y le dijo, enseñoréense de todo lo creado. Ustedes, yo los pongo como reyes de lo creado. Sin embargo, ellos rompieron el pacto en el momento que desobedecieron. Luego Dios hace un segundo pacto, ¿sí? Que es el pacto adámico, igualmente incumplido. Habla de que se hizo un tercer pacto con Noé y fue incumplido. Luego se hizo un cuarto pacto con Abraham y se incumplió. Luego un pacto con Moisés se incumplió y posteriormente un pacto con David y se incumplió. Debido a que se van celebrando estos pactos y se va incumpliendo, Dios va buscando hacer otro pacto con otro personaje. ¿Sí? Digamos, pasó de Noé, Abraham y así, hasta que pudiera alguno de ellos cumplir el pacto. Ese pacto lo que buscaba era volvernos al estado original. Sin embargo, nadie pudo cumplir ninguno de estos pactos. Amén. Yo no quisiera entrar a explicar cada pacto, eso porque eso obedece a otro curso que es sobre nuevo pacto. Y si hablamos de nuevo pacto, tenemos para hacer 10 cartillas sobre nuevo pacto.
y espero más adelante hablar o hacer ese curso, porque es bien interesante. Entonces, Dios termina celebrando en el Antiguo Testamento 6 pactos porque celebró uno con el uno, incumplió, luego celebró Dios otro con otro personaje bíblico, lo incumplió y así. Todos fueron incumpliendo, ¿sí? Noé, Abraham, Moisés, David. Entonces, llegamos a David y todos esos pactos que Dios había celebrado para restaurarnos y establecernos nuevamente en esa relación que había en el Edén, se incumplieron. ¿Sí? Se incumplieron. Y llega un momento donde Dios envía a un profeta. Acuérdese, era un pacto con el fin de restaurarnos, pero se incumple y Dios busca otro a ver si cumple y nada, y nada, y nada. Entonces Dios manda al profeta Jeremías, quien da una profecía en Jeremías 31, 31, 33. Y dice Dios lo siguiente. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. O sea, Dios está hablando de un séptimo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de los pactos del Antiguo Testamento y específicamente al pacto que celebró con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto. Mire cómo Dios está diciendo, ellos invalidaron ese mismo pacto que celebré con Moisés. Luego lo celebré con David. Ese es el mismo pacto, pero ellos lo incumplieron. Todos esos 6 pactos, el de Adán, del Edén, el de Adán, el de Noé, el de Abraham, el de Moisés y el de David, es el mismo. Por eso Dios dice, ellos invalidaron ese pacto, lo incumplieron, el que yo celebré con ellos para restaurarlos. Ahora, dice el Señor, y es lo que está diciendo en esta profecía, haré un último pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque ellos invalidaron mi pacto y aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire qué lindo. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Dice, yo pondré la ley, ya no la escribiré en piedras, sino que la pondré en sus mentes y en sus corazones. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Mire qué lindo, dice el Señor, es el último y es el nuevo pacto. Entonces, el séptimo pacto que se hace es el que se cumplió. Mire qué lindo. El séptimo, el que Dios está prometiendo aquí, es el que se va a cumplir y Dios se lo está diciendo. Haré un nuevo pacto, pero no como en los anteriores, porque los anteriores ellos lo invalidaron. Haré un último y ese será llamado nuevo pacto. Ese se cumplirá y ese se cumplió. Porque vino Dios, vino su Hijo en forma de hombre y ejecutó el pacto que habían incumplido en el pasado. Vino Jesús, hecho hombre, y ejecutó el pacto que se había incumplido 6 veces, perdón. Y se cumple en este nuevo pacto. ¿Por qué era invalidado el antiguo pacto? Los antiguos pactos. Era uno solo, pero Dios lo celebró con 6 personas diferentes. Porque ese pacto se tenía que ejecutar con obediencia absoluta a la ley de Dios. Ninguno de ellos pudieron ejecutar al 100% la ley. Pero vino Jesús, Dios celebra ese séptimo pacto, y vino Jesús hecho hombre, quien nunca cometió pecado, quien ejecutó la ley, quien
quien cumplió con lo establecido en el pacto de Dios y ejecutó ese nuevo pacto en la cruz. Un pacto que se ejecuta para siempre. Y vamos a ver quiénes hacen parte de ese pacto. Amén. Porque le dice Jeremías, ellos serán llamados mi pueblo. Serán llamados mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces podríamos decir que el nuevo pacto es un acuerdo final donde Dios restaura al pueblo de Israel y los traslada a la relación que él tenía con Adán y Eva, al estado inicial. ¿Quién ejecutó ese pacto, ese contrato? Jesús en la cruz. Amén. Y todos aquellos que nos bautizamos, que creemos en Jesús, pertenecemos a ese pacto. Amén. Pertenecemos a ese pacto. Ahora bien, dice, pero ¿cuál es la diferencia entre ese pacto antiguo, que es el mismo que se celebró con esos 6 personajes que lo incumplieron, y este nuevo pacto? Y es importante el tema del nuevo pacto, y por eso lo digo, hay que hacer otro curso más largo, porque este antiguo y nuevo pacto, nos lleva a una interpretación bíblica. Por eso lo que Pablo hablaba era del nuevo pacto. Y a quien se le reveló el nuevo pacto fue a Pablo. Por eso Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, él le dice, pero ojo, ustedes están circuncidando. Eso hace parte del antiguo pacto. Había que circuncidarse porque eso es señal de que se hacía parte del pueblo de Dios. Pero ahora la señal no es la circuncisión, es tener a Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús viene a nuestra vida, el corazón es circuncidado. Mire qué bonito. Por eso Pablo le dice, cuidado. Ya no están sometidos al antiguo, sino que están sometidos al nuevo. Y esto pone, la comprensión del nuevo pacto nos lleva a una interpretación bíblica que muchos no tienen esa interpretación, porque mezclan de lo antiguo, mezclan de lo nuevo, y eso le pasó a los Gálatas. Lo vamos a ver en un estudio de Gálatas que más adelante vamos a realizarlo, donde Pablo exhorta a Pedro, porque Pedro mezclaba cosas de la ley y cosas de la gracia. Ahora, no todo lo de la ley fue abolido, porque los mandamientos no fueron abolidos. Hay que saber identificar, y yo creo que me estoy metiendo al curso Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, y voy a hacer la distinción, la salvación Dios la buscaba por las obras. Dios le colocaba tantas obras a las personas porque ese pacto estaba lleno de mandamientos, pero ese mandamiento daba la salvación, pero si se ejecutaba al 100%. Y no hubo uno que lo ejecutó al 100%. Por eso Cristo lo ejecuta, y cuando Cristo viene a nuestra vida, Él ejecuta la ley en nuestra vida. Él ejecuta la ley en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo, cuando el pueblo de Dios pecaba, tenía que presentar sacrificios a Dios. Sacrificios, recuerden, cogían un cordero, y habían distintas ofrendas por los diferentes pecados y escala de pecados. ¿Cómo se purificaba el pueblo? Haciendo un sacrificio, llevaban el cordero al sacerdote. El cordero tenía que ser un cordero sin mancha, es decir, sin cortaduras, perfecto, sin rayaduras, sin mutilaciones, perfecto. Y esa sangre se rociaba sobre el pueblo y el pueblo era purificado ante Dios. Mire la forma en que se purificaba el pueblo. En el Nuevo Testamento, la purificación no sucede de esa manera, porque usted no lleva y le entrega al pastor de su iglesia un cordero a que lo sacrifique. No,
Porque en el Nuevo Testamento hubo un solo cordero, único y para siempre. La representación de ese cordero que en el pasado quitaba el pecado es Jesús. Jesús es el único cordero sin mancha y que se hace un solo sacrificio para siempre. Entonces podemos decir que las leyes ceremoniales para purificación de pecados del Antiguo Testamento está abolido. Está abolido. Porque es Cristo el que nos purifica una vez y para siempre. Mire que ya vamos haciendo una distinción entre lo que sucede en el Antiguo Pacto y lo que sucede en el Nuevo. Las promesas en el Antiguo eran condicionadas. Tú haces esto y obtienes esto. Las promesas en el Nuevo están supeditadas única y exclusivamente, es decir, son incondicionales. Usted cree en Cristo, usted se bautiza y usted es heredero de todas las bendiciones del Señor. No como en el Antiguo. El Antiguo tenía muchos rudimentos, muchas condiciones para poder lograr tener la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento éramos enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios celebrando un pacto con Dios. En el Nuevo celebramos el pacto a través de Cristo, quien lo ejecutó por nosotros, e inmediatamente entramos a la familia de Dios, a ser hijos de Dios. Amén. A darnos el Espíritu Santo a que entrara en nuestra vida. En cambio, en el Antiguo el Espíritu no estaba dentro, sino que estaba arriba. Era la Shekinah, era la columna de fuego en la noche, o eran las nubes en el día. Amén. En el Antiguo nadie, solamente esos representantes del pueblo podían tener acceso a la presencia, pero no todo el mundo. El sacerdote entraba al lugar santísimo y si entraba en pecado moría. Entonces, en el Nuevo, aquellos que celebramos el acto de la cruz a través del bautismo y que creemos en Cristo, entramos en ese pacto. A eso se le llama nuevo pacto. Y es un pacto de bendición, donde Dios nos ve ya no como enemigos, sino como amigos. Promesas incondicionales. Por eso dice Nuevo Testamento, porque es un testamento que Cristo nos dio a todos. Luego vamos a ver los efectos del nuevo pacto. Cómo canceló las maldiciones. Dice la palabra que anuló el acta de decretos que tenía Satanás en nuestra contra. Si comenzamos a estudiar el nuevo pacto, necesitamos un curso entero. Y comenzamos a mirar la perspectiva en la cual estamos. En dónde estamos ubicados ahora mismo. Que dicen que incluso nos ubicó Jesús en un lugar celestial. Y es por eso que hay que tener cuidado con aquellos hermanos cristianos que celebran las fiestas judías, que eran obligatorias, que era obligatorio poner la sangre en los dinteles. Y dice, y esto se hará por pacto perpetuo. Pero el que cumplió esos mandatos, fue Cristo. Y Cristo las ejecutó por mí. Por eso yo no estoy obligado por la ley de Dios a celebrar eso. Porque esa celebración se hizo en una condición diferente a la que tenemos hoy en día. El pueblo hacía esas ceremonias cuando estaba apartado de Dios, es decir, de la presencia. Ellos no tenían la presencia de Dios. Ellos estaban en una posición diferente a la que nosotros tenemos. Por eso hay personas que dicen el Shabbat, el sábado. Es que el sábado y se preparan. Y está bien, eso hace parte de la ley. Pero dice el Shabbat, bueno, sí, el Shabbat. Se preparan, tienen un día de intimidad con Dios. Espléndido, fabuloso. Pero Cristo murió en la cruz, Efesios 2:18, para yo entrar a contemplar la presencia de Dios, no el sábado, sino el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días. Todos los días, para nosotros los que estamos en Cristo, deberían ser Shabbat. No tener un día especial. Porque Cristo murió dice la palabra, se rompió el velo que separaba el lugar santo
del lugar santísimo. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, si entramos al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, yo lo único que hago es deleitarme y que las 24 horas al día debería deleitarme como si fuera un Shabbat. Entonces, hay que tener en cuenta porque los judíos o los cristianos judaizantes atacan mucho el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas tiende Pablo a romper esa estructura del antiguo pacto en la vida de los creyentes. En la vida de los creyentes. Ojo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ellos utilizaban representaciones, el aceite para ungir, muchas cosas. Nosotros no tenemos representaciones, nosotros tenemos realidades. El Espíritu Santo no es una representación, es una realidad. Entonces sigamos. Esos 6 pactos primeros se incumplieron, vino Jesús hecho hombre y lo ejecutó, lo cumplió. A ese se le llama el nuevo pacto que tiene unos beneficios. Ya los estuvimos hablando por encima. ¿Cómo hago parte de ese nuevo pacto? Ya hicimos la definición, ya podemos decir cómo ingresamos a través del bautismo, nacer del agua y del espíritu, como lo sugiere Jesús a Nicodemo. Dice, tienes que nacer del agua y nacer del espíritu. Lo hemos recalcado lo que dijo Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, el que viene los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, en el Antiguo Testamento, y vamos acercándonos a la cita bíblica de Mateo 26:26, en el Antiguo Testamento los contratos se celebraban en pergamino, en papel, en lo que fuera, pero se colocaba una tinta. Esa tinta era como un sello, ¿verdad? Se firmaba y se colocaba el sello con la tinta. ¿Qué dice la palabra? Que el sello de ese nuevo pacto no es una tinta, sino que es la sangre de Cristo. Dice, beban todos de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La tinta es, la sangre es el sello. Es la tinta que selló el contrato. Amén. Mire qué lindo la representación que hace Cristo. Y dice que es derramada. Acuérdense que en la antigüedad se derramaba sobre el pueblo para expiación de pecado. Dice, y ahora Cristo está diciendo que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mire qué interesante esta representación que hace Jesús. Porque Él está acordándose de los rituales que hacían en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que se encuentra la mayoría en Levítico, para la expiación de los pecados. Él dice, no, ahora el sello de este contrato, el que yo ejecuté y cumplí, es mi sangre, que es derramada, esparcida, sobre todo para el perdón de sus pecados. Y accedan a la presencia de mi Padre. Mire qué interesante lo que está diciendo el Señor. Ahora bien, vamos a Hebreos 9:22. Vayamos a Hebreos 9:22. Aquí vamos a comprender algo de la sangre. Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. La misma ley de Levítico lo decía. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón. En el Antiguo Testamento era un cordero, se sacrificaba y la sangre era rociada por el sacerdote sobre el pueblo. En el Nuevo Testamento, está diciéndolo el libro de Hebreos, dice, también se tiene que ceñir a lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué? No se puede purificar nada. En el Nuevo Testamento, Jesús se sacrifica y su sangre es derramada. Mire la representación de la cruz. Su sangre apenas cayó sobre la tierra. Comenzó la tierra a temblar. Hay algo que casi nadie lee, y es que comenzaron, dicen los evangelios,
en los cementerios comenzaron a resucitar personas que habían muerto. Dice, en ese momento el velo se rompió y accedemos a la presencia. En ese momento se ejecuta ese pacto que tiene muchas implicaciones. Es por eso que se llama Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la promesa que tenemos, que se le revela al apóstol Pablo por hacer parte de este nuevo pacto. Y que la misma ley decía, para remisión de pecados, para que nos purifiquemos, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces vino el Cordero de Dios. Vino el Cordero de Dios. La representación de aquel Cordero que se tenía que sacrificar vino. Y fue el Hijo de Dios, quien se sacrifica como un Cordero perfecto, quien ejecutó la ley y dice que derramó su sangre por nosotros. Amén. Veamos lo que dice Hebreos 9:11. Yo quisiera que le prestara atención. Dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual ha sido hecho por los hombres, el cual no ha sido hecho por los hombres, que no es de esta creación y no por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Mire cómo cómo contrasta lo que se hacía en el Antiguo Testamento con lo que se hizo en él. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, es decir, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las obras de nuestra conciencia para que sirvamos a un Dios vivo. Miren qué lindo cómo contrasta el cordero y la sangre que se utilizaba y se rociaba en el Antiguo Testamento. Dice, si en el Antiguo Testamento eso funcionaba, ahora mucho más la sangre del Cordero de Dios. Amén. Para que sirvamos, nos limpiemos y sirvamos a un Dios vivo. Pero qué interesante lo que sigue, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Qué lindo. Cargamos, antes de conocer a Cristo, nacemos con el pecado original de Adán y Eva, con el pecado del antiguo pacto. Inmediatamente nacemos bajo el pecado de Adán y Eva, y necesitamos celebrar ese nuevo pacto en donde se derrama una sangre, la sangre del Cordero de Dios, para borrarnos esos pecados que heredamos de Adán y Eva y del antiguo pacto, y ahora pertenecemos a un nuevo pacto de redención, de perdón, de posición, porque nos da la calidad de hijos, de herederos, de tantas cosas. Anula el acta de decretos, tantos beneficios. Entonces, cuando una persona dice, yo soy cristiano, y no tiene en cuenta esto, ni siquiera en su oración, porque cuando yo digo, yo hago parte del nuevo pacto, yo estoy sacando un derecho legal, como cuando yo le digo al juez, tengo derecho a la libertad, y me da la libertad. Yo tengo que orar con base en la legalidad de Dios. Es decir, yo hago parte del nuevo pacto. Yo hago parte de un pacto que Cristo lo derramó en la cruz para bendición mía, para salud, para vida. Y reclamar esos derechos que a mí me corresponden por ese pacto. Mire cómo hasta nuestra oración, porque el nuevo pacto cambió nuestra posición, cambia nuestra oración. El nuevo pacto nos permitió la unción, nos permitió el Espíritu Santo, nos permitió una nueva posición, nos permitió el poder de Dios aquí en la tierra, nos dio remisión, nos da herencia, nos da el nuevo pacto.
Es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero lo representó como un acuerdo que celebramos nosotros cuando nos bautizamos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y ese contrato se tiene que ejecutar en nuestra vida. Amén. Entonces, mire que cómo nos llama Dios a través de ese nuevo pacto, como hijos, como personas que le pertenecemos. Después de haber ejecutado ese contrato a través del bautismo y de creer en Cristo, en 1 Pedro 2:9, Dios nos da un calificativo. Una vez ya yo, de haber pasado de las tinieblas a la luz, de haber celebrado ese contrato, ya paso a una posición, a una herencia, como lo vengo diciendo, y Dios, ¿cómo nos da, cómo nos califica? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque celebramos el contrato, celebramos el nuevo pacto. Amén. Y ya vamos entendiendo la Santa Cena, porque en la Santa Cena usted lo que está haciendo es conmemorar, es ratificar, es decirle al mundo y a las tinieblas, yo hago parte de ese pacto. El mundo espiritual tiembla, las tinieblas tiemblan cuando usted levanta esa copa, levanta ese pan y dice, yo hago parte de este pacto. Este pacto lo celebro a través del bautismo, de creer en Cristo, y lo ratifico en mi vida cada vez que se celebra la Santa Cena. Amén. Claro. ¿Qué hizo Jesús? Y de pronto nunca lo habías visto así. Él dice que tomó el pan. Dice, este es mi cuerpo. Escúcheme bien. Él lo rompe porque su cuerpo fue traspasado y se rompió en la cruz. ¡Tra! Él toma el pan y lo rompe y lo partió en trozos como su cuerpo iba a ser destrozado en la cruz. Y luego toma el vino, que es su sangre. Una vez se rompe el cuerpo, se derrama la sangre. Y en ese momento que usted celebra la Santa Cena, no es una representación. Él dice, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será derramada por todos vosotros. Mire qué interesante. Lo partió en trozos y se los dio a sus discípulos y le dio de su sangre. Y él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. La Biblia no dice cuántas veces debemos celebrar la Santa Cena. Pero él dice, cada vez que lo hagan, están ratificando ese pacto. Yo sé que las iglesias lo celebran. Algunas iglesias no celebran la Santa Cena. Otras sí celebran la Santa Cena. Y es obligatoria, según lo que Cristo dijo, la Santa Cena. Porque es la forma de recordar a Cristo. No es en una cruz sacrificado, como nos enseñaron. Jesús no dijo eso. Acuérdense de mí, así en la cruz postrado, decaído, con la corona. En el peor momento de mi vida, no. Dijo, recuérdenme a través de esto. De mi cuerpo a través del pan y de mi sangre a través del vino. ¿Por qué digo que algunas iglesias lo celebran, otras no? Que me parece grave como pastor. Pero yo creo y soy partidario que algunas personas en sus hogares, en su familia, puedan en un momento de oración, de meditación en la palabra, también celebrar su Santa Cena. Porque la orden de Jesús fue hacerla en conmemoración de Él. No esperar
por lo menos las iglesias que lo celebran, eh, deben enseñarle a las personas a hacerla también. Es simplemente una recomendación para el nuevo creyente. Es una recomendación para aquella persona que está en Cristo, que ha sido bautizada. Algunas iglesias no le permiten Santa Cena a personas que no han sido bautizadas. Esa es otra cosa que vi cuando yo estaba sentado en una banca en una iglesia. Vi que algunas no le dan la Santa Cena sino a personas bautizadas, porque se supone que el pacto se celebra con el bautismo. ¿Sí? Otras que no la celebran, otras que sí la celebran, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que es un acto que debemos, como sea, celebrarlo. Así como celebramos nuestro cumpleaños, hacemos una reunión, buscamos una buena comida, asimismo debemos conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ratificar ese pacto en nuestra vida. No esperar a si la iglesia lo celebra, si no lo celebra, sino llevar eso en el corazón. Llevarlo en el corazón. Entonces, ratificarlo, debemos hacerlo. Y tiene uno, ahora, ¿cómo debe tomarse la Santa Cena? ¿Será que yo puedo tomarla? ¿Cómo le digo? ¿Debe haber algún requisito para tomarla? La Biblia nos da indicios, porque nos habla de tomarla dignamente. ¿Sí? Y yo creo que son tres las condiciones para tomarla. Uno, debe haber un arrepentimiento. Por eso, como el pastor debe llevar al pueblo, a la iglesia, primero a una oración de perdón de pecados, para no tomarla en medio del pecado porque no se ha arrepentido, la persona no ha pedido perdón. Lo segundo es tener la absoluta reverencia. Reverencia ante la sangre y el cuerpo del Señor. Yo me acuerdo cuando recién nuestra primera Santa Cena, al principio de nuestra congregación, me acuerdo que unos padres cogieron la Santa Cena a dársela a los niños. Y cuando yo vi, un niño cogió la Santa Cena, la copa, y la derramó así en el pasillo. Yo hablé luego con los papás y me tocó explicarles esto, porque la Santa Cena se debe tomar dignamente. Y cuando no se toma dignamente, hay unas consecuencias bíblicas. Y para allá vamos entonces. Lo primero, un acto de arrepentimiento, de perdón, de reverencia, es decir, que estás ante el cuerpo y la sangre. No puede ser que cuando algunos eran católicos celebraban la comunión. Y la comunión es la representación de la Santa Cena. La comunión es la representación. Los católicos ven la hostia, que es el pan, y sienten a Jesús allí. O la representación, se arrodillan. Y como cristianos ahora no vemos ese pan y ese vino o ese jugo como esa sangre. Y perdemos la reverencia. En ese momento, usted tiene en sus manos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. No puede ser que los católicos nos den un ejemplo de ello. En ese momento, ese es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, que usted va a alimentar al templo de Dios, que es su cuerpo. Amén. Ahora bien, leamos donde habla de la indignidad. Corintios 11, 27. Dice así. Así que cualquiera, miren lo poderoso que es la Santa Cena, porque cuando la persona lo toma en reverencia, reconociendo, y eso hace parte de la dignidad, que ese es el cuerpo y la sangre. Ahora, yo investigué sobre qué es la indignidad. Y la indignidad es cuando usted cree
que usted tiene pan y jugo o vino. La indignidad es no tener conciencia que lo que usted tiene en sus manos es el cuerpo y la sangre del Señor. Tenga en cuenta eso, porque muchas son las personas que no tienen en cuenta esta sugerencia. Dice, así que cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Examinarse. Primero, arrepentirse, Señor, perdóname. 2, conciencia de que tienes el cuerpo y la sangre del Señor. Porque si no tienes esa conciencia, sino que crees que eso es un pedazo de pan y de un pedacito de jugo, eso es indignidad. Indignidad. Entonces uno tiene que reconocer lo que uno tiene. Dice, tiene que examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, mire, y sin discernir que este es el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Miren lo peligroso. Es tan peligroso que si usted cree que ese no es el cuerpo, sino un pedazo de pan, usted tiene un problema espiritual allí, porque lo dice. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo, pues hay entre de ustedes muchos enfermos y debilitados por esto. Mire, así mismo como cuando se recibe el cuerpo y la sangre del Señor a través de la Santa Cena, muchos son liberados, muchos son sanados, pero el que lo toma indignamente tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. No es un juego la Santa Cena. O sea, la cena tiene un poder, porque es la representación del cuerpo, de la sangre. En el Antiguo Testamento se utilizaban representaciones. Cuando el espíritu, el ángel de la muerte llegó a Egipto, Dios le dio la orden al pueblo de que colocara sangre en los dinteles. Y el ángel de la muerte no entraba a las casas donde estaba esa sangre. Esa sangre que representaba la sangre de Cristo. Usted la veía y decía, ay no, pero sangre, pero es un cordero que cogieron, sacrificaron y pusieron la sangre allí en las esquinas. Usted la ve como cualquier sangre. No. Para que el ángel de la muerte no entrara a esas casas es porque esa sangre era la representación, o ni digamos la representación, por fe era la misma sangre de Cristo que espantaba la muerte. Asimismo, nosotros cuando tomamos la cena del Señor, tenemos el cuerpo del Señor y tenemos la sangre del Señor. Entonces, haces parte de ese pacto que celebras a través de la Santa Cena. ¿Cómo veías la Santa Cena? Como algo, y me parece que muchas personas, yo lo siento, yo estuve en muchas iglesias y a mí nunca me explicaron la Santa Cena. Nunca me la explicaron. A mí nunca me hablaron de la importancia. Más, uno llega a una iglesia y ve que la están celebrando y a veces uno la tomaba o no la tomaba. Porque precisamente este curso es de doctrina básica para que usted sepa lo elemental, que quizás en una prédica no se lo van a dar, ustedes no se lo van a enseñar. Pero yo estoy leyendo la Escritura y lo que habla cómo habla de la importancia de celebrar la cena del Señor. Amén. Y luego vamos a ver que, y ya vamos terminando por hoy, que Cristo lo dijo y la celebró antes de morir. Cristo muere. Cristo murió, pasaron los años y luego aparece un personaje, Saulo de Tarso,
a quien el Señor se le aparece camino a Damasco y lo convierte en Pablo y lo convierte en apóstol a los gentiles. Y para convertirlo en apóstol a los gentiles, Dios se lo lleva al tercer cielo en vida y comienza a darle una serie de revelaciones sobre el nuevo pacto. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios 11 está diciendo, yo les digo lo que el Señor me dijo arriba. Él no está leyendo, Pablo no está leyendo Mateo, porque creo que la carta de Mateo ni siquiera había sido escrita para esa época. Pablo ratifica lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que Mateo compiló en el Evangelio y que ahora él y Dios nos está mandando un mensaje con Pablo. Y está Pablo en 1 Corintios 11, perdón. Mire lo que dice. Yo recibí del Señor mismo que les he enseñado a ustedes. Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, Dios le reveló la Santa Cena. Usted lo ve en 1 Corintios y lo ve en Mateo, pero son dos hechos totalmente diferentes. En Mateo fue el Señor mismo Jesús quien celebró, pero Dios nos mandó a través de Pablo un recorderis. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que es por ustedes partido. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, que es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban, que la beban en memoria mía. Por lo tanto, siempre que la beban y la coman, dice, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. Mire qué interesante, porque lo que Pablo escribe en 1 Corinto y se lo escribe a la iglesia de Corinto fue lo que el Señor le mostró arriba. Recuerde que Pablo no caminó con Jesús. En el momento que Pablo habla esto, quizás es muy probable que el Evangelio, no tengo el dato exacto, que de Mateo no se había escrito, sino que él les está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está recordando lo que el Señor le enfatizó arriba. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, es decir, la Santa Cena. Dios, a través de su Hijo, nos los dijo antes de morir. Nos dijo, hagan esto en memoria de mi Hijo. Y luego Pablo nos los recordó en 1 Corintios 11, 23. Te debe hacer falta. Yo me acuerdo de un hermano que conocí, que por motivos que no los voy a contar, se había distanciado de su iglesia donde él nació y de su pastor. Pero fue un alejamiento temporal, él se sintió herido, Pero él llorando me decía, me hace falta tanto la iglesia, tanto. Y me hace falta tanto la cena del Señor. Cuando él me dice la cena del Señor, pude ver que él tenía la revelación de lo que yo acabo de explicar. La cena del Señor tiene que ser algo frecuente en nuestra vida. Tiene que ser algo que se practique en nuestra vida de manera frecuente, pues es la forma en que ratificamos el cuerpo, ratificamos el nuevo pacto y celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestra entrada a ese nuevo pacto, que se celebró no con tinta, sino que se celebró con su sangre. Ese día, cuando yo escuché a este señor, y era un empresario, era un constructor que me
contrató para revisarle unos contratos, pero era una persona muy devota en su iglesia, muy estructurada. Pude ver en algo en él que nunca se lo he visto a ninguna otra persona. La necesidad, no tanto de ir a una iglesia. O sea, me hace falta. Pero me hace falta mucho la cena del Señor. Cuando tenemos conciencia de esta palabra, celebramos la cena del Señor. Qué bonito sería que las familias celebraran la cena del Señor, donde hay un sacerdote en casa que comparta la palabra del Señor con su familia y en un momento dado espiritual, en un tiempo especial del Señor, compre su pan, su jugo de uva y con su familia en reverencia celebre la cena del Señor. No estoy diciendo que dejen los pastores de hacer la cena del Señor, sino que además de la celebración que hacen en la iglesia, las personas puedan en su hogar recordar, ratificar ese pacto sobre esa casa, sobre esa familia. Recordar que ese pacto los cubre a ustedes, a todos. Recordar que ese pacto se derramó en la cruz para redención, perdón, para declararnos hijos, herederos, anuló el acta de decretos. Es un pacto de absoluta bendición. No es un pacto condicionado como el Antiguo Testamento y en el cual entramos. Qué bonito a través de la muerte de Cristo y del bautismo. Qué lindo sería. Porque la Biblia, yo se lo digo, no me dice, solo los pastores están facultados para celebrarla. No, no me dice. Si yo lo leyera, yo diría, bueno, sí, no lo haga. Pero qué bonito sería. La Biblia no nos limita a hacerlo. Pero ojalá que sean en momentos especiales, en momentos de arrepentimiento y de perdón, porque esto no es cualquier cosa, porque donde no se haga dignamente tiene sus consecuencias. Pero qué lindo sería que hogares puedan hacerlo, además de la celebración que hace en la congregación. Terminamos este capítulo de la Santa Cena en 8 días, en la próxima lección. Nos vemos, vamos a orar, vamos a dar por terminada la clase. Así que cierra tus ojos junto a mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, te damos a ti las gracias por esta lección. Gracias por esta interpretación que tú das, que Pablo dio. Gracias porque hacemos parte de ese pacto a través del bautismo y de la fe en ti, Señor Jesús. Lo ratificaremos y cada vez que tomemos la Santa Cena, la vamos a tomar en reverencia, recordando todas estas citas bíblicas, Señor. Porque así lo estableciste tú, reconociendo que en ese momento el pan representa tu cuerpo, que fue partido, y representa también tu sangre, que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Pues a través de este pacto, Señor, nos llevaste a ser posicionados como hijos y herederos tuyos, Señor. Vivo en este nuevo pacto. Mi familia vive en este nuevo pacto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Porque cada vez que lo hagamos, lo haremos en conmemoración y en ratificación de tu muerte, de tu resurrección y de ese nuevo pacto. Amén y amén. Démosle gracias al Señor por este día y nos vemos en la próxima lección donde culminaremos el tema de la Santa Cena, porque hay algunas cosas pendientes, y finalizaremos este curso con la última clase, que es sobre el ministerio profético. Dios te bendiga y bendiciones.